Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro podcast técnico de HANA Instrument. Soy George Maguire, jefe de aplicaciones, y en esta oportunidad les hablaré respecto a lo que es la calidad de agua potable. Hoy, el agua potable como recurso es muy importante y sobre todo, en las circunstancias que estamos viviendo, todos lo sabemos, debemos asegurar que este suministro llegue con la menor interrupción posible, ¿ya? Pero si nosotros vamos a hablar de calidad de agua potable, primero me gustaría dejar en claro qué es lo que significa esto. O sea, qué significa cuando hablamos de, primero que todo, agua potable y más encima aclarando lo que es calidad. Definiremos en este podcast que el concepto de calidad de agua nace con el fin de parametrizar el agua potable. Es decir, que gracias a un conjunto de parámetros, el agua potable en La Serena tiene o debería ser igual al agua potable en Temuco. Entiéndase también que el agua, obviamente, de estos dos lugares es diferente. En sí, el agua que se extrae de pozos, de vertientes, de ríos, e incluso hoy día también se está potabilizando agua de mar, eh, tiene diferencias organolépticas, características físico-químicas muy distintas. Es por eso que se debe parametrizar, ¿ya? Y como ya antes estamos entendiendo por qué debemos parametrizar el agua, o sus características, primero que todo, tenemos que entender quién la define. ¿Quién define esto? ¿Qué organismo o entidad me va a parametrizar estos conceptos? Primero que todo, es el Instituto Nacional de Normalización o el INN, el organismo que tiene a su cargo el estudio y preparación de todo tipo de normas. Y justamente el Instituto o el INN tiene una norma que es la norma chilena oficial, la 409/1, que se refiere a agua potable y define los requisitos que indica la norma chilena para que toda entidad que produzca o distribuya agua potable sepa los requisitos que tiene que tener su producto. ¿Ya? Como les decía, esta agua potable va a tener características iguales, ya que la norma chilena lo dice, en todas las partes de nuestro país. Y entendamos que también estamos súper alineados internacionalmente, por ende las características de agua potable en Chile son muy similares a otros países. Ahora, dentro de Chile también existe un caso excepcional, que es el caso de Concepción, que su agua es libre de fluoruro, si no me equivoco, pero esos son casos muy puntuales y específicos, ¿ya? Pero en sí, la característica de agua potable o su calidad está definida casi en su constancia por todo Chile. Como les decía, el alcance y aplicación de esta norma establece ciertos requisitos que yo les llamé y les dije anteriormente parametrización. Se parametriza en, en específicamente 5 tipos. Uno, son parámetros microbiológicos y de turbidez. Dos, la norma establece elementos o sustancias químicas de importancia para la salud que estén en concentraciones del agua. Tres, también establece elementos radiactivos. Parámetros también como tipo 4, parámetros relativos a las características organolépticas que tienen que ver con el sentido, con el sabor, con el olor del agua. Y por último, como 5, habla de los parámetros de desinfección. Como indica, esta norma se aplica al agua potable proveniente de cualquier servicio de abastecimiento, ¿ya? Y si bien yo al principio les dije que era la norma chilena 409/1, existe /2, que se refiere al muestreo correcto de agua potable, ¿ya? Para que se hagan estos análisis. Nosotros vamos a hablar en este podcast del agua potable, los requisitos, no del muestreo, ¿ya? Primero que todo también me gustaría aclararles que por motivos de tiempo y hacer este podcast más fluido, les voy a hablar de ciertos parámetros y que obviamente como HANA Instrument podemos orientar con mayor expertise técnico porque conocemos respecto a la medición y a la experiencia que han tenido nuestros clientes año tras año. ¿Ya? Partamos por la turbidez. Dijimos que el punto uno de la norma hablaba de características microbiológicas y también de turbidez. Primero que todo, ¿qué es la turbidez? La norma define como turbidez a la interferencia óptica de las materias en suspensión en el agua que produce, a su vez, una reducción de su transparencia. ¿Ya? Eh, Definida ya la turbidez, que quede súper claro que no tiene relación, muchas veces nos preguntan a nuestros clientes si se puede relacionar la turbidez con los sólidos suspendidos totales
y no es posible relacionarlo, ¿ya? Porque son conceptos físicos demasiado diferentes. Pero sí ya ha definido, como dice la norma, que tiene que ver con la materia en suspensión y que reduce la transparencia del agua. ¿Cómo se mide? Se mide en NTU, que son unidades nefelométricas de turbidez, pero también existen otras unidades de turbidez que son el FNU, FTU, FAU y JTU. Pero en este caso les podríamos hablar de tablas que existen de relación, diferentes alcances como les dije anteriormente, relación entre un parámetro y otro para sacar alguna proporción. Pero solamente vamos a hablar de NTU porque la norma chilena se refiere a NTU y no nos vamos a confundir más con eso. ¿Ya? La norma chilena nos dice que el promedio no puede pasar o no puede ser mayor a 2 NTU. ¿El promedio de qué? Ustedes como productores, lo más probable, de agua potable o controladores de agua potable, van a tener que hacer mediciones de turbidez todo un mes. ¿Cuántas muestras van a tomar? Ustedes lo van a definir. Voy a inventar un dato, pero por ejemplo van a hacer 2 análisis al día de turbidez en esta agua que ustedes producen, en agua potable. Al totalizar al mes todas esas muestras que hicieron, el promedio no debe pasar los 2 NTU. Eso es lo que dice la norma chilena. Ahora, hace otro alcance. Cada muestra que se mida para estos valores mensuales no puede superar puntualmente los 4 NTU. O sea, si ustedes hacen el promedio aritmético de todas las muestras mensualmente, no deben superar los 2 NTU. Pero cada muestra que hagan durante el mes no debe superar los 4, NTU. Para esto principalmente lo debe decir la norma para que ustedes tengan un control diario. O sea, si ustedes tienen valores de 2, 3, algo así, igual ya se empiezan a alertar y empiezan a mejorar su proceso. Pero si tienen ya valores de 4 NTU, deberían estar preocupados. Sobre todo porque la norma indica que si ustedes hacen menos de 20 análisis al mes, solo una muestra puede superar los 4 NTU. ¿Se entiende? O sea, si hago más de 20 análisis al mes, de todo ese popurrí de muestras de análisis de turbidez, solo uno puede superar los 4 NTU. Todos los demás deben estar bajos. Obviamente entendemos que tienen que estar cercanos a los 2 NTU para cumplir la primera premisa. Y si yo hago más de 20 muestras al mes, el 5% del total puede estar sobre 4 NTU. ¿Ya? Es súper, la norma te da muchos alcances también para que te permitan moverte y no tener que estar en un límite de control muy estricto. Y ninguna puede superar los 20 NTU, o sea, nada. ¿Ya? ¿Qué le decimos nosotros a nuestros clientes o qué en base a nuestra experiencia sucede? Es que finalmente nuestros clientes se dejan por la primera premisa, o sea, que no supere los 2 NTU. Que no supere los 2 NTU para saber que su agua está cumpliendo con el primer requisito de turbidez. ¿Ya? Después los otros alcances tienen que ver mucho con la cantidad de muestras que hacen, se hacen muchas muestras puntuales, o si efectivamente ustedes tienen una fuente para potabilizar agua que es demasiado turbia. ¿Ya? Pero casi siempre se agregan productos, se pasa por filtros y hoy día las tecnologías permiten que la turbidez de agua potable sea bastante óptima. ¿Ya? En segundo lugar, se habla de los criterios o elementos o sustancias químicas que deben o que están más que deben, están en el agua potable y la norma habla de muchos, ¿ya? Habla de cobre, habla de cromo total, fluoruro, hierro, manganeso, magnesio, etcétera. Y habla de los límites máximos permitidos. También hace alcance al arsénico, cadmio, nitritos, nitratos, una relación nitrito-nitrato para el agua potable y, e indica que para el arsénico, por ejemplo, ustedes pueden tener un rango superior a este límite máximo, pero solo si eh, la autoridad competente de salud de su sector permite y les va a dar un plazo para ustedes cumplir con el abatimiento completo del arsénico. ¿Ya? No voy a hacer muchos alcances porque en el fondo son hartos parámetros, son hartos límites. Yo los invito a descargar la norma chilena 409/1. Está disponible para todos.
Pero lo que me gusta hacer alcance de esto es que me da pase hacia otras cosas. Que, por ejemplo, la norma, si bien existe la norma de requisitos, también existen normas técnicas que dicen cómo hacer el análisis. Entonces, por ejemplo, para el caso de fluoruro, se tiene que medir a través de electrodo ion selectivo. Lo mismo para el caso de nitratos, ¿ya? Y así otros elementos más. Pero yo siempre los invito a que tengan alternativas de medición porque los rangos permiten que yo haga mediciones por fotometría también o con un espectrofotómetro. Si bien no es lo normado, no estoy diciendo que lo hagan solo por eso, pero es un control que ustedes pueden llevar. No tienen por qué reportarlo, pero sí puede permitirles hacer un control más rápido. Hacer un control por ion selectivo es igual de rápido, pero también es mucho más rápido hacerlo por fotometría si tienen, ya sea trabajando en agua potable rural o en otros puntos, ¿ya? Son más sencillos, no necesitan un laboratorio, pueden tener, nosotros por ejemplo tenemos checkers chiquititos que son los que conocen como huevitos para hacer muchos parámetros de este tipo, ¿ya? Pero me gustaría que quede súper claro eso. O sea, que existen diferentes tipos de elementos químicos que están definidos en la tabla, en aproximadamente 4 tablas, para que ustedes puedan saber la calidad de su agua. ¿Ya? Ahora, como controles diarios, si ustedes tienen la sospecha, sobre todo en el sector norte de Chile, bueno, no necesariamente, pero si ustedes tienen la sospecha de que su agua tiene arsénico, cadmio, cianuro, mercurio, etcétera, en efecto, no se preocupen tanto de la técnica de control diaria, sino que ustedes manden seriamente esta agua a un análisis de laboratorio acreditado, para que sepan exactamente la concentración que tienen y cuánto tienen que abatir. Ujú. Entonces, como les decía, existen diferentes tipos de controles. Otro del que vamos a hablar y es bastante eh, a mí me gusta dejarlo en claro porque tiene el sentido de lo que hablábamos al principio. O sea, el agua tiene diferentes características. Que nosotros tomemos agua de la llave en todos lados, hoy día es un poco más difícil, pero años atrás el agua siempre era igual, por lo menos. Pero el agua tiene sabor, tiene color y tiene características físico-químicas dependiendo de dónde estoy tomando, si voy a una vertiente en el sur, en el norte. Entonces también hay requisitos organolépticos, ¿ya? Y estos hablan de color verdadero. El agua tiene que presentar un parámetro de color verdadero que por su unidad es unidad platino-cobalto. Existen checkers o existen fotómetros para medirla. Y si el límite máximo es 20, ¿ya? El olor debe ser inodora y el agua potable debe ser insípida. O sea, no tiene que tener un solo sabor. Su pH debe estar entre 6.5 y 8.5. Cloruros no deben superar los 400 ppm o 400 miligramos por litro. Y los sólidos disueltos totales, que es distinto de los sólidos totales, en total, tienen que estar no superior a los 1500 ppm. ¿Ya? Entonces, todos estos alcances son importantes. Hay otros parámetros más que salen, pero estos son los que nos ayudan rápidamente a entender cuáles son las características que debe tener el agua, ya sea para su calidad organoléptica. ¿Ya? Y dentro de los puntos existe el último que es de desinfección, en donde la norma es súper clara y dice, el agua potable distribuida por redes debe ser sometida a un proceso de desinfección, debiendo existir una concentración residual de desinfectante activo siempre en la red en forma permanente. ¿Ya? La concentración residual máxima de cloro libre, como todos ustedes ya deben saber, no debe superar los 2 ppm en condiciones normales de operación en cualquier punto de la red y no debe ser mínima a 0,2 ppm en cualquier punto de la red. Cualquier variación puede ser, puede existir, pero siempre establecido de acuerdo a lo que es su operación. Pero nosotros ya sabemos que tiene que ser 0,2 o 2 ppm. No menos a eso, ni más, no menos a 0,2 ni más de 2 ppm. Algo súper recurrente que le pasa a nuestros clientes es que cuando van a hacer alguna fiscalización o control en alguna potabilización de agua y tiran a la red, por ejemplo, los campamentos mineros, sobre todo sucede esto, es que cuando van tienen que tomar puntos de red, llaves diferentes, llaves de agua. Entonces parten con la primera, 1,5 ppm, súper bien. Y cuando llegan a la última llave, que definen que es la última en el punto de red, la abren y como la abren rápidamente bien, me da cero. De hecho, a veces lo hacen en cualquier punto y les da cero y hay mucha preocupación de que no están clorando su agua, etcétera. ¿Qué sucede ahí? Lo que pasa es que también el agua
está cebada en toda la red. Entonces ustedes dejen correr un poquitito la llave, no 5 minutos ni 10, sino que por lo menos un minuto o 30 segundos, y de ahí tomen la muestra. La muestra ahí en ese punto ya va a estar clorada. Consideren de que es lo último que está en la red. Entonces tiene que recorrer toda la red y en muchos casos ese último punto está mucho tiempo ahí y el cloro se tiene que haber ido. Así que hay que dejar corriendo un poquitito el agua para que ustedes puedan tomar una muestra representativa. ¿Ya? Por último, la medida oficial de cómo debemos tomar el control de desinfección es a través de la técnica de DPD de cloro libre, o sea, de la colorimetría. ¿Ya? No existe otra. El uso y se usa a través del cloro libre o el hipoclorito de sodio. Si ustedes quieren utilizar otro desinfectante diferente, para generar cloroactivo debe siempre, y esto siempre lo obvian, debe siempre ser autorizado por la autoridad competente, la cual debe además establecer su concentración mínima. Por ejemplo, si yo quiero desinfectar con ozono para tener agua potable, que todos sabemos que el ozono sirve para desinfectar agua, yo tengo que validarlo con la unidad de salud competente o la autoridad competente cual sea, y más encima esta unidad debe establecerme los límites mínimos y máximos, los controles que debo hacer y cómo los debo hacer, ¿ya? Por eso es que nadie se cambia del cloro libre usualmente, ¿ya? Eso en gran resumen de lo que les quería mencionar respecto a lo que es la calidad de agua potable, siempre enunciando la norma chilena, esto también con base a muchas experiencias que hemos tenido y espero que esta información entregada les haya sido de mucho interés y que les sirva bastante. Nosotros desde ya como HANA Instrument estaremos atentos a todo lo que nos soliciten y a todos sus requerimientos. Somos expertos en equipamiento para medir turbidez, para medir parámetros químicos por espectrofotometría, control de cloro libre en línea. Tenemos también posibilidades de telemetrizar todos sus parámetros dependiendo a sus requisitos. Somos la marca en Chile, así que por eso mismo los ayudamos técnicamente y vemos todos sus requerimientos. Les quiero dejar una pregunta a todos los que estén escuchando este podcast y ojalá puedan comentar en nuestras redes sociales de qué les gustaría escuchar el siguiente. Pues tenemos dos opciones. Podemos hablar de tratamiento de aguas residuales, un tema que es súper bueno, mucha gente nos lo solicita. Hablamos de los parámetros, cómo controlamos el tratamiento de aguas residuales, buenas prácticas para medir DQO, por qué medir ORP, por qué medir algunos nutrientes, etcétera. Y en otra opción también, coméntenos si quieren escuchar o si quieren, bueno, si escuchar precisamente de buenas prácticas en la medición de pH. Ya también es un tema que es súper recurrente que nos pidan, nos consultan bastante. Y eso, estimados, síganos en nuestras redes sociales buscándonos como HANA Instrument Chile en Facebook, LinkedIn, Instagram. Y desde ya les damos un saludo muy afectuoso. Cuídense mucho, no salgan de la casa, cuidémonos todos, ¿ya? Hasta la próxima, estimados. Cuídense mucho. Nos vemos. Chau, chau.